Bueno, entonces, estábamos hablando de inflamación y decíamos, en esta charlita nueva vamos a hablar sobre mediadores químicos de la inflamación. Entonces, resumiendo hasta este momento, la inflamación en qué consiste. ¿Por qué? Primero, ¿por qué hablo de la inflamación tanto? Que lo voy a repetir de nuevo varias veces. Porque esta forma, inflamación, es la manera en que responde el organismo a un sinnúmero, un número muy grande, no digo sin número, puede ser la que fuera, pero un número muy grande de procesos patológicos, de noxas. El organismo responde a muchas noxas de esta manera. No es que les digo esta de la inflamación y meto pata en la inflamación por cualquier cosa, sino que cualquier proceso o gran cantidad de procesos que se producen en nuestro cuerpo conducen a este tipo de respuesta. Esta es una respuesta muy común del organismo e incluso esta respuesta puede darse de forma parcial. Quiere decir que el proceso inflamatorio puede llegar a darse de forma tal que comience y se detenga, o que algunos mediadores de la inflamación se pongan en juego, aunque la inflamación no sea totalmente completa. Nosotros la describimos completa porque la mayoría de las veces funciona así, pero a veces puede ser que no funcione del todo así y que alguna parte de la inflamación se active. Entonces, la inflamación se activa. Teníamos las células, mencionamos más o menos qué pasa con las células en general, mencionamos qué pasa con los vasos sanguíneos, la vasodilatación de los vasos sanguíneos, y ahora lo que nos toca mencionar es cuáles son los mediadores de la inflamación. Los mediadores de la inflamación son múltiples. Nosotros tenemos características comunes a los mediadores de la inflamación. En la diapositiva número 15 de inflamación ustedes tienen algunas características generales de los mediadores de la inflamación. Y entonces ustedes tienen ahí, dice, origen, el plasma o células. Claro, células locales, circulantes o de los vasos sanguíneos. Las células que intervienen en el proceso inflamatorio son capaces de fabricar estos mediadores químicos de la inflamación. O sea que los mediadores químicos de la inflamación no surgen del aire, sino que surgen principalmente de células. Ojo, hay algunos factores químicos de la inflamación que los pueden producir incluso las propias células o los propios microorganismos que pudieran invadirnos. A veces los propios microorganismos nos liberan algunos factores que funcionan como mediadores de la inflamación, pero principalmente quien fabrica los mediadores químicos de la inflamación son nuestras propias células. Nuestras propias células generan esos mediadores, que ahora vamos a ir analizando, aunque sea algunos básicamente de qué se trata y para qué sirven algunos mediadores químicos de la inflamación. No sé si vamos a analizar en gran detalle. De todas maneras, en el libro ustedes lo tienen en el capítulo de inflamación, que para eso tienen el libro inicialmente, por lo menos este capítulo y el que viene los vamos a conversar. La inflamación, van a ver cómo los mediadores químicos de la inflamación tienen un porqué y tienen algo en común. Ahora vamos a tratar de buscar ese porqué y ese común. Bueno, sabemos que se unen a receptores específicos en términos generales y pueden tener función enzimática, pueden tener función de radicales libres, es decir, de especie reactiva de oxígeno, ERO. O sea, las formas en que actúan, pueden actuar directamente como un radical libre, pueden actuar como una enzima o pueden actuar con receptores específicos generando una respuesta celular específica en la célula blanco a la que tengan como objeto o como objetivo. El unirse, como dice, a receptores amplifica o disminuye una respuesta. Y además los propios mediadores pueden ser inductores de más mediadores. O sea que el mediador químico puede generar más inducción. Ahora vamos a ver para qué sirven. ¿Está bien? Y los mediadores pueden tener actividades sobre uno o más células, incluso con respuestas contrarias. Es decir, que pueden provocar en una célula una respuesta y en otra célula otra respuesta. E incluso hay mediadores que en una concentración producen un efecto y en otra concentración producen otro efecto. Nosotros no nos vamos a meter tanto en eso, pero por lo menos tenemos que saber que esos mediadores tienen estas cosas. Además, son redundantes en la respuesta, es decir, pueden tener
una actividad uno y otro tiene la misma actividad. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿No era el que producía vasodilatación, no era el óxido nítrico? No, sí, también la histamina produce vasodilatación. Y también algunas prostaglandinas producen vasodilatación. Bueno, entonces son redundantes, ¿está bien? E incluso pueden tener diversas funciones. El mismo mediador químico actuando sobre una célula genera una respuesta y en otra célula genera otra respuesta. De modo tal que son polifuncionales. Pueden ser polifuncionales, pueden tener diversas funciones, ¿está bien? Pueden estimular el crecimiento, pueden estimular la proliferación celular, pueden estimular la activación de células, pueden actuar directamente sobre sustancias, pueden regular la función de células en particular, ¿está bien? Pueden regular la actividad de las células de la inmunidad innata, ¿está bien? Es decir, tienen diversas actividades. No es que tienen una actividad única, ¿de acuerdo? Bien, también pueden producir, por supuesto, quimiotaxis. Lo que tienen en característico es que tienen una vida media muy corta y que los mismos mecanismos que las ponen en marcha pueden ser los mismos mecanismos que los ponen a degradarlo, y que muchas de esas sustancias tienen origen proteico y que las mismas enzimas encargadas de degradar todas las sustancias del medio, como vamos a ver ahora que hay proteínas que degradan las sustancias que hay en el medio inflamatorio, también pueden degradar a estos mediadores químicos de la inflamación. O sea que su inactivación es rápida porque tienen vida media muy corta y se inactivan solos, o porque son degradados rápidamente. Si estos mediadores químicos de la inflamación progresan mucho en su actividad, pueden ser dañinos. Y la mantención de estos mediadores químicos de la inflamación generan procesos crónicos o procesos realmente dañinos y que producen incluso más daño que el propio daño que vienen a tratar de solucionar. O sea que en términos generales, los mediadores químicos, bueno, son múltiples. Dentro de los mediadores químicos hay distintos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un cuadro, creo, déjenme ver el cuadrito de la diapositiva número 16, hay un cuadrito en la diapositiva número 16, que nos habla de los mediadores químicos en términos generales. ¿Está bien? Nosotros le agregamos, aunque sea una palabrita, a algunos, como para tener noción de algo, ¿no es cierto? Pero en términos generales. Nosotros los tenemos las aminoácidos. En el cuadro que ustedes tienen un cuadro donde aparecen mediadores, ejemplos de los mediadores y las células que los originan. Bueno, células que originan, van a ver que las células que los originan, en términos generales, son las mismas células que intervienen en el proceso inflamatorio. O sea, no hay otras células, son las células que intervienen, las mismas células que promueven o que fabrican, son las mismas células que mencionamos antes, no hay otras células, no es que hay más células que estas, ¿está bien? Entonces, los mediadores, ustedes tienen un cuadrito, dije en la número 16, efectivamente, y entonces tenemos mediadores como las aminas vasoactivas. ¿Qué son las aminas vasoactivas? Son simplemente, justamente, aminas, es decir, son moléculas derivadas de aminoácidos y que tienen algunas funciones, ¿no es cierto? Las principales son la serotonina y la histamina, cuya función básica es la de producir vasodilatación. Inicialmente con eso nos quedamos de las aminas vasoactivas, ¿no es cierto? Lo fabrican como ustedes tienen los mastocitos, los basófilos, son los principales fabricantes de histamina, que la tienen guardada en gránulos y que la liberan esa histamina cuando esas células se activan. ¿Y cuando se activan? Cuando se marginan y cuando ruedan y se meten dentro del tejido. Entonces, una vez que se activan, se meten dentro del tejido, estas células liberan entonces histamina. También las liberan las plaquetas activadas, que pueden ser activadas localmente en el torrente sanguíneo, o bien las plaquetas que pasan al tejido se activan y entonces también liberan histamina, que es un potente vasodilatador. Dijimos que es uno de los iniciadores, la vasodilatación es uno de los iniciadores del proceso
inflamatorio. Luego tenemos el sistema de complemento. El sistema de complemento son una serie de proteínas. Son 20 proteínas, ¿no es cierto?, que se van a activar en forma de cascada. No nos interesan, se denominan con la letra C y un subíndice. No nos interesa exactamente esto como descripción total. Lo que sí nos interesa es que por qué se activa el complemento, como primera medida. Y segundo, ¿para qué sirve el complemento? ¿Qué activa el complemento? Lo activan distintas circunstancias, como son, por ejemplo, el complejo antígeno-anticuerpo, es decir, dentro del proceso inflamatorio aparecen anticuerpos que se unen a antígenos y ese complejo inmunitario, es capaz de activar el complemento. También toxinas, sustancias que se fabrican, que funcionan como toxinas, pueden activar el complemento. Estructuras polisacáridas complejas, polisacáridos complejos que pueden devenir de bacterias principalmente, pueden ser activadores de complemento. Es decir, el complemento se activa cuando aparece en el tejido una serie de moléculas que son capaces de activar ese complemento. Ahora, ¿de dónde salió el complemento? El complemento viene circulando por la sangre. ¿Y cómo llega al tejido? Llega como otras proteínas que se cuelan cuando el endotelio cambia su permeabilidad. Proteínas que llegan de la sangre al tejido, complemento. Proteínas del complemento. Las proteínas del complemento se activan, por ejemplo, por polisacáridos derivados de una bacteria que estaba en el tejido. ¿Y la consecuencia cuál es? La consecuencia es que el complemento activado se activan en cascada, ¿no es cierto? Se activa una cascada y se obtienen productos. Algunos de los productos que se van obteniendo en la cascada tienen ya de por sí cierta actividad. ¿Está bien? Tienen cierta actividad. Pero además, se forman productos finales que tienen actividad específica. Ahora, ¿cuál es la actividad entonces del complemento? Bueno, la actividad principal del complemento, opsonización. Uno de los complejos que se forma por activarse la cascada de complemento es el complejo que se llama C, con la letra C de complemento, 3, y la letra B larga, pero chiquitita, en minúscula. El complejo C3b. El C3b es una sustancia que tiene la capacidad de unirse a moléculas, se une a moléculas el C3b, y al unirse a las moléculas, los macrófagos reconocen ese complejo C3b molécula unida y se los comen. Ese proceso de hacer comible a una sustancia se denomina opsonización. O sea que una de las características básicas del complemento o una de las funciones básicas es la de opsonización. Entonces ahí tengo moléculas que estaban en el plasma, pasaron al intersticio, es decir, salieron del vaso sanguíneo, llegaron a un lugar donde hay un proceso inflamatorio y en ese proceso, en ese lugar, ¿qué hacen? Hacen opsonización. Se activa el complemento y termina opsonizando. Y esa opsonización, ahí está, en nuestro dibujito acá. Ahí tenemos nuestro dibujito. Perfecto, ahí está. Entonces, en el vaso sanguíneo había moléculas. En el vaso sanguíneo, aquí adentro del vaso sanguíneo, aquí, habían moléculas que se escaparon al intersticio. Esto es un taco de tejido, como se ve, es un taco de tejido. Acá hay unas células que pueden ser musculares, pero podrían ser cualquier otra. Se escapa, se pierde la permeabilidad, se escapa el complemento aquí, y en este lugar es donde se activa el complemento. Y la activación del complemento implica la formación de un complejo, que es el complejo C3b, y la consecuencia es que ese complejo se une a moléculas y las hace apetecibles o fagocitables, es decir, genera lo que se llama la opsonización. Eso es una de las actividades principales. Otra de las actividades que tiene
es la de, el complemento es la de favorecer la actividad de los anticuerpos. Los anticuerpos que están locales, el complemento favorece la actividad de los anticuerpos. ¿Por qué? Porque hace que los anticuerpos, que forman complejos con antígenos, sean reconocidos también por células que fagocitan ese complejo. O sea que hace reconocible a ese complejo por células fagocitarias. También, como actividad, tienen la actividad de la quimiotaxis. Hay un complejo que se llama C5A, también C5, la letra A chiquitita minúscula. El complejo C5A también tiene actividad quimiotáctica, o sea que tengo opsonización, aumento de la actividad de los anticuerpos, quimiotaxis. Y otra cosa importante que hacen, ¿qué es lisis celular. Lisis celular. Se producen el complejo, se forma un complejo C5-9, que es C5AC9. El C5-9 es un complejo que ¿qué hace? Abre poros en las membranas plasmáticas, o sea que funciona como un destructor de células. Entonces, los complejos que se forman a partir de las moléculas del complemento pueden producir lisis celular, mejorar la actividad de los anticuerpos, producir opsonización y quimiotaxis. Básicamente, actividades del complemento. Entonces, fíjense en esto, lo resumimos así. Tengo un lugar donde, por ejemplo, hay una bacteria o un grupo de bacterias. El complemento se cuela desde el torrente sanguíneo, se activa. A consecuencia de eso, se opsonizan moléculas de las bacterias para que éstas sean reconocidas y tragadas por los fagocitos, en este caso macrófagos. Se estimula el complemento, se estimula la actividad de las inmunoglobulinas, para que las inmunoglobulinas también se unan a moléculas de las propias bacterias o moléculas que están en el medio y también sean fagocitadas. Se lesiona directamente células, como pueden ser bacterias en este caso. Se lesiona directamente, se producen agujeros en las membranas plasmáticas de las bacterias y se las lisa, se las destruye. Y además el complemento, el C5A, una parte del complemento puede atraer más leucocitos de todos lados para que se potencie ese proceso inflamatorio. Entonces ahí tengo para qué sirve el complemento. ¿Está bien? Nosotros en nuestra diapositiva tenemos algunos de estos, el C5A que habíamos mencionado, el C3, el C3B, el C5B, C5B9 o C5-9, son moléculas entonces que se forman por activación en forma de cascada y que tienen actividades durante el proceso inflamatorio. Luego tenemos el sistema de coagulación. El sistema de coagulación y el de quininas, que también lo tenemos, funcionan en forma más o menos en conjunto. Las quininas o la cinina, de las cuales la más importante es la bradicinina, tienen actividad. La bradicinina tiene actividad como modulador del calibre vascular, pero además estimula unas moléculas que se llaman calicreínas, y las calicreínas, ¿qué hacen? Estimulan la producción de plasmina, que es lo mismo que decir fibrinolicina, que es un degradador de la fibrina. ¿Está bien? Que ahora vamos a ver qué es la fibrina. Entonces, las quininas pueden degradar la fibrina y las quininas pueden degradar la fibrina en última instancia y producir modulación del estado de los vasos sanguíneos. Con respecto al sistema de coagulación, la coagulación es un sistema de cascada que se inicia en el plasma y cuya finalidad, ¿cuál es? ¿Cuál es la finalidad básica del sistema de coagulación? La finalidad básica del sistema de coagulación consiste en terminar fabricando una
una proteína que se llama fibrina. ¿Y para qué sirve la fibrina? Bueno, la fibrina en un coágulo, la fibrina lo que hace es atrapar células y proteínas y forma un coágulo. ¿Está bien? Para eso sirve la fibrina. Pero cuando la fibrina se forma fuera del plasma, como es en este caso, porque la fibrina se forma fuera del plasma, se forma en el tejido, en el intersticio, lo que hace es formar una malla justamente para atrapar todo lo que está dentro del proceso inflamatorio, para que el proceso inflamatorio esté localizado o focalizado. Entonces la fibrina lo que hace es formar una malla para evitar que el proceso se expanda, para que el proceso sea más bien focalizado. Entonces, el sistema de coagulación fabrica la fibrina a partir de una cascada de coagulación que activa el fibrinógeno del plasma. ¿Y qué hace? El fibrinógeno viene por el plasma como los factores de coagulación. El fibrinógeno, como otras proteínas, se cuelan en eso que habíamos dicho que se llamaba exudado. En ese exudado entonces ingresan proteínas del plasma, dentro de las cuales están los factores de coagulación, la cascada de complemento también, los factores de coagulación, se activan los factores de coagulación, se activa el fibrinógeno, se transforma en fibrina y eso forma una malla. A su vez, el sistema de lecinas degrada esa malla. ¿Cómo? Estamos todos locos, ¿para qué se forma si se degrada? Bueno, lo que sucede es que constantemente hay que regular el sistema, porque si uno no regula el sistema, se forma fibrina, se forma una malla, una pelota de proteína fibrina y no sirve para nada. Entonces la proteína fibrina es degradada constantemente por la plasmina o fibrinolicina, que proviene de la cascada de las quininas o cininas, y entonces hay como una especie de complemento entre formación y degradación de fibrina, que lo que hace es tratar de mantener un foco para ese proceso inflamatorio del que estamos hablando. Y se mantiene el proceso inflamatorio más o menos focalizado. Entonces las cininas, junto con los factores de coagulación de la sangre, tienen esa función. Después tenemos los metabolitos del ácido araquidónico. Dijimos hace un rato, o habíamos dicho en el otro cuentito, hace un ratito, que el ácido araquidónico es un ácido graso que se encuentra en las membranas plasmáticas. Efectivamente, el ácido araquidónico forma parte de los fosfolípidos de las membranas plasmáticas de todas las células. El ácido araquidónico se mantiene como tal hasta que la fosfolipasa, se mantiene dentro del fosfolípido, hasta que las fosfolipasas degradan, principalmente la fosfolipasa A2, degrada los fosfolípidos de membrana y se libera el ácido araquidónico. El ácido araquidónico igual puede estar guardado en pequeñas cantidades, en forma de unos lípidos, de lípido en la célula, pero si no está guardadito, tenemos la posibilidad de fabricar ácido araquidónico directamente de la membrana a partir de la fosfolipasa 2 principalmente, y que es una enzima que se activa durante el proceso inflamatorio. La liberación de este ácido araquidónico, que es un ácido graso de 20 carbonos, ustedes ya lo saben, que antes se consideraba esencial, ahora ya sabemos que no, bueno, etcétera. Todas estas cosas ya las saben de memoria. Doy como por supuesto que ustedes saben de memoria eso. Entonces, el ácido araquidónico se lo degrada utilizando la ciclooxigenasa o la lipoxigenasa, y se obtienen, si utilizamos la ciclooxigenasa, obtenemos prostaglandinas y tromboxanos, y si utilizamos la lipoxigenasa obtenemos leucotrienos. Perfecto. Las prostaglandinas, dijimos, se denominan con las letras D, E, F, G, H y con un subíndice. ¿Está bien? De las prostaglandinas, las más importantes son la E2, la I2, y la D2, E, D, I2. ¿Está bien? Son las más importantes. De los tromboxanos, el más importante es el tromboxano A2,
Y de los leucotrienos, los más importantes son el D, el E, el C4 y B4. ¿Está bien? BCDE4 son los más importantes. ¿Está bien? No importa, no nos interesa eso, nos interesa, o más o menos, por ahí algunos nombremos, pero en definitiva tenemos entonces las prostaglandinas derivadas entonces del ácido araquidónico. Ahora, ¿cómo se estimula la producción de prostaglandinas? Estimulando la fosfolipasa, estimulando la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa. Estas enzimas se estimulan durante el proceso inflamatorio. Se estimulan estas enzimas. Entran mediadores químicos a la célula, otros mediadores pueden estimular la fabricación entonces de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. La consecuencia de la fabricación de estos eicosanoides o icosanoides es que estos se liberan al medio y tienen diversas actividades. Por ejemplo, pueden ser vasoconstrictores, como por ejemplo el tromboxano, vasoconstrictores el tromboxano A2, los leucotrienos C4, leucotrieno E4, D4, B4, son vasoconstrictores. O también hay prostaglandinas vasodilatadoras, como por ejemplo la prostaglandina I2, una vasodilatadora, una potente vasodilatadora, prostaglandina E2 también vasodilatadora. O sea que tenemos distintas sustancias que producen entonces vasoconstricción o vasodilatación, pero como son cosas contrarias, claro, son cosas contrarias porque esto es un juego entre la vasodilatación para que se escapen sustancias de la sangre al medio, es un juego con la vasoconstricción para evitar que no se nos salga toda la sangre o todas las cosas dentro de la sangre, es decir, que hay que hacer un juego permanente. Perfecto, en ese juego permanente se forman tromboxanos A2 por un lado, prostaglandina I2 por el otro. ¿Está bien? También hay leucotrienos como los C4, D4 que aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos. ¿Está bien? No solamente producen vasoconstricción, sino que aumentan la permeabilidad. O sea que tenemos modificaciones, ¿no es cierto?, relacionadas con la aparición de esos eicosanoides. ¿Producido por quién? Producido por enzimas como la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa. Fíjense qué curioso, dos cosas. La primera, la ciclooxigenasa es una enzima COX, ciclooxigenasa, es una enzima que nosotros sabemos inhibir hace muchos años, o sabemos cómo inhibir la actividad de esa enzima. Cuando uno toma, ustedes habrán tomado ibuprofeno, habrán tomado paracetamol, habrán tomado otros antiinflamatorios no esteroides, que es como se llaman en términos generales estas sustancias, y esos antiinflamatorios no esteroides son inhibidores justamente de la ciclooxigenasa. Entonces, antiinflamatorio, fíjense, antes habíamos nombrado el hielo, antiinflamatorio el hielo, me apoyo hielo sobre el proceso, no hay vasodilatación, reduzco la posibilidad de aparecer el proceso inflamatorio. Además, me clavo un ibuprofeno, un ibuprofeno. ¿Qué hace el ibuprofeno? Inhibe la ciclooxigenasa. No aparecen factores como son prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, es decir, no aparecen mediadores químicos de la inflamación importantes y reduzco también el proceso inflamatorio. Antiinflamatorios no esteroides, es decir, que no derivan de colesterol. ¿Qué hay otros antiinflamatorios? Claro, por ejemplo, los corticoides tienen actividad antiinflamatoria por otro medio. En realidad reducen la actividad de la ciclooxigenasa, ¿pero por qué? Porque hacen que no se fabrique ciclooxigenasa en la misma medida. Entonces no actúan exactamente en el proceso inflamatorio agudo en el momento, pero sí en un plazo un poquito más largo hacen que no haya ciclooxigenasa. De todas maneras trabajan sobre la ciclooxigenasa. Pero con esto lo que estoy queriendo decir es que la ciclooxigenasa es una enzima que interviene en la fabricación de mediadores químicos de la inflamación y que si uno la inhibe la inflamación. ¿Está bien? Y otra cosa interesante es que los ácidos grasos derivados del pescado también tienen actividad antiinflamatoria, se dice. ¿Y por qué tienen actividad antiinflamatoria? Porque los ácidos grasos del pescado pueden ser blanco
de las enzimas, de enzimas como la lipoxigenasa. Entonces se fabrican leucotrienos que tienen una actividad proinflamatoria menor. Y por eso se dice que consumir ácidos grasos de pescado hace que nuestro organismo, en términos generales, esté como menos inflamado, porque el organismo permanentemente está inflamado. Ojo, el organismo, escuchen este concepto porque esto, nada, es así. El organismo permanentemente tiene inflamación. Porque esto que les estoy contando, no hace falta que aparezca un bultazo. No. Ante cualquier cosa aparece. O sea que el organismo está reactivo constantemente. Microlesiones que entra un microorganismo chiquitito, cualquier porquería que entra abajo de la piel. Dentro del tubo digestivo es una inflamación con patas. Es una inflamación con patas el tubo digestivo. Ya eso lo vamos a hablar cuando estemos cara a cara. En todo caso vamos a hablar de la inflamación permanente del tubo digestivo, cosa que no se habla habitualmente, pero así sucede. El tubo digestivo está inflamado siempre. Es una inflamación con ojos. No, con ojos no, porque no tiene ojos, no importa. Bueno, conclusión, pero son procesos controlados, de modo tal que nosotros ni nos damos cuenta. Le llamamos a eso vivir. Sin embargo, ojo, porque esto pasa permanentemente. Pero por eso los ácidos grasos se dice que si uno consume pescado, ese proceso inflamatorio es menos notorio. Bueno, está bien. Conclusión, entonces tenemos los metabolitos del ácido araquidónico, que no solamente actúan de forma local, sino que también pueden actuar a distancia. Localmente incluso, los metabolitos del ácido araquidónico son parte del proceso del dolor. Hay metabolitos del ácido araquidónico que lesionan directamente los nervios que están en el proceso inflamatorio. Los irritan o los hacen descargar sustancias que tienen que ver con el dolor. Y entonces nosotros decimos, me duele. O sea que el dolor en parte tiene que ver con la compresión, porque localmente hay un proceso inflamatorio, hay más edema y hay compresión, por supuesto. Pero ojo, porque las prostaglandinas pueden producir incremento de dolor. Y también pueden actuar a distancia, las prostaglandinas, y pueden producir, por ejemplo, disminución del apetito, junto con otras sustancias que ahora vamos a ver, o aumento de la temperatura corporal, modificación de la temperatura, y modificación de la temperatura local también, porque algunos son vasodilatadores, pero pueden modificar a distancia las prostaglandinas, ¿está bien? O sea que actividades de los metabolitos del ácido araquidónico. Luego tenemos una serie de moléculas que se llaman citocinas. Citocinas y quimoquinas, nosotros vamos a centrar en las citocinas. Las citocinas me interesa saber un par de cosas porque las voy a mencionar montones de veces. Voy a mencionar por lo menos un montón de veces, las citocinas. Las citocinas son factores químicos, o sea, son mediadores químicos y tienen las características de los mediadores químicos, es decir, son polifuncionales, está bien, ¿no es cierto? Pueden regular la actividad de los leucocitos, pueden ser quimiotácticos, pero además decimos que pueden tener actividades como por ejemplo inducir la hematopoiesis, es decir, la formación de células de la sangre, que incluye células blancas, o sea, las células blancas que son de nuestra defensa pueden ser inducidas por las citocinas, que pueden actuar localmente o a distancia en la médula ósea, por ejemplo, o pueden estimular la producción de células blancas en los ganglios linfáticos, que no están localmente, están a distancia, ¿está bien? También pueden actuar a distancia para regular otras cosas, ¿no es cierto? Pueden regular otras actividades a distancia también, que ahora vamos a ver en términos generales. Bueno, entonces, las citocinas son distintas, hay muchas citocinas, ¿no es cierto? Nosotros vamos a mencionar, doy el nombre de dos básicamente, como son
como son la interleucina. Bueno, dentro de las citocinas hay un grupo de citocinas que toman el nombre de interleucinas y que nosotros las vamos a mencionar y las vamos a mencionar varias veces a estas citocinas para distintas cosas, y las citocinas se las vamos a escribir como las escribe todo el mundo así. Uno de los tipos, las interleucinas, IL. Por ejemplo, interleucina 1. ¿Está bien? Factor de necrosis tumoral, por ejemplo, el alfa. Ahí está, factor de necrosis tumoral alfa. Las citocinas son muchas. Y tienen muchas actividades proinflamatorias. Como decía, pueden regular la actividad de los leucocitos, hematopoiesis, quimiotaxis, estimulación y activación de células, pueden producir estimulación de crecimiento, estimulación de proliferación celular, distintas cosas que se necesitan en un proceso inflamatorio. ¿Cómo? Y claro, quimiotaxis para traer más células de afuera, para que el proceso se incremente, células hematopoyéticas, células blancas para que haya mayor cantidad de células blancas, regulación de la función leucocitaria para que los leucocitos se activen y funcionen en el lugar, factores de crecimiento para que crezcan las células locales, para que restituyan el tejido, proliferación de esas células locales, proliferación de células del endotelio para reponer vasos, proliferación de células del músculo liso para reponer los vasos sanguíneos, es decir, montones de funciones. Bueno, ahora, lo que sí, tienen diversas funciones, por supuesto. En el libro ustedes tienen, de hecho, si yo no me equivoco, hay un cuadro que habla sobre justamente interleucina 1 y factor de necrosis tumoral, si yo mal no recuerdo. Mírenlo, porque van a ver que habla de cómo estas interleucinas tienen actividad local, favoreciendo la adhesión plaquetaria, favoreciendo la proliferación de los fibroblastos, favoreciendo los fibroblastos, que son las células locales que tienen que reponer el tejido extracelular, la fabricación de colágeno, lo estimulan a que fabriquen colágeno, son quimiotácticos. Pero también van a ver, si yo mal no recuerdo, está en un cuadrito, no me acuerdo si de un lado o del otro, no me acuerdo bien, pero hay un cuadrito donde habla de la generación de actividades extrainflamatorias locales, extralocales sería. Por ejemplo, inducen en el hipotálamo el aumento de la temperatura, inducen el sueño, inducen la falta de apetito, que son las cosas que pasan cuando hay un proceso inflamatorio grande. Hay un proceso inflamatorio grande, tenemos un golpe por ahí intenso, no sé si les ha pasado alguna vez, pero un golpe intenso o algún proceso inflamatorio severo, y entonces aparece fiebre, cansancio, dolor de cuerpo, falta de hambre, uno quiere ir a dormir, aumenta el número de glóbulos blancos, bueno, todas cosas inducidas por citocinas, ¿está bien? En este caso, esas factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, producen estas cosas. Incluso pueden producir procesos vasomotores con los cuales uno tiene menos presión porque hay vasodilatación generalizada, entonces uno se siente cansado, o a veces tiene un proceso importante inflamatorio, se para y ¡pum!, se cae al piso. Dice, ¿qué pasó con fulano? Se cayó al piso. No, bueno, es que hay procesos vasomotores. En las personas mayores se ve más estas cosas se ven con mayor importancia, en mayor medida. Y procesos como estos pueden hacer que las personas mayores tengan una reacción importante ante un proceso inflamatorio, una respuesta como desmedida, digamos, ante el proceso inflamatorio. Bueno, entonces,
Esto lo nombro, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, porque son moléculas que vamos a mencionar permanentemente. Recordar las citocinas, recordar esto que estamos hablando, esta charla de ahora, recordarla, tenerla a un costadito, ya que la tenemos, ya que la pueden tener grabada, cámbienle la cara ahí, vieron esa carita, una carita así, esa redonda con un emoji amarillo con una cara sonriente, y listo, y se pueden bancar la clase, la charla, y entonces tengan esta charlita, porque esto que les estoy contando vamos a repetir muchas veces. Ahora vamos a hacer un reconto general un reconto general que vamos a tratar de integrar las cosas. Entonces tenemos ahí las citocinas. Todo siguiendo nuestro cuadrito, que nuestro cuadrito, entonces lo que sigue es el óxido nítrico. El óxido nítrico, ¿qué es el óxido nítrico? El óxido nítrico, no. Fácil, porque usted dice, a ver, dígame, ¿conoce algún vasodilatador importante? Y uno contesta, no. Y contestó bien. Bueno, nada. Entonces, el óxido nítrico es un potente vasodilatador. Tiene actividad también, su actividad se entremezcla con la de los radicales libres o especies reactivas del oxígeno, porque puede tener reacciones de intercambio con estos, pero la actividad principal que le vamos a dar nosotros es la de vasodilatador. Es un potente vasodilatador, se fabrica normalmente durante la vida cotidiana, es un vasodilatador local de vida media muy corta, y que las células endoteliales son las que lo fabrican principalmente. Algunas células blancas activadas pueden llegar a fabricarlo, por supuesto, pero principalmente las células endoteliales son las encargadas de fabricar el óxido nítrico, y lo hacen todos los días, y de esa manera modulan localmente los flujos los flujos locales de los tejidos. O sea que la forma es una forma normal, pero en el caso de la inflamación se puede liberar en mayor medida óxido nítrico con función vasodilatadora. En nuestro cuadrito tenemos después los componentes lisosomales. Los componentes lisosomales, dijimos antes, ¿qué son los lisosomas? Los lisosomas son aparato digestivo de la célula. Por ende, adentro de los lisosomas, ¿qué hay? Y adentro de los lisosomas hay enzimas. ¿Para qué se usan habitualmente esas enzimas? Para degradar lo que la célula come, lo que la célula fagocita. Eso vale para cualquier célula. Los macrófagos, y en este caso todos los que tengan actividad celular, todas las células que tengan actividad celular fagocitaria, como un polimorfo nuclear, todas las células que tengan actividad fagocitaria van justamente a tener lisosomas en grandes cantidades. ¿Qué hay dentro de los lisosomas? Proteasas, por ejemplo, degradadoras de proteínas, ¿no es cierto? Como pueden ser elastasas, colagenasas, gelatinasas, lisosimas, no sé, montones de enzimas que degradan proteína, ¿está bien? Que pueden tener actividad incluso de distinta, bueno, tienen distintas, o sea, están destinadas a distintas proteínas, y las proteínas pueden ser proteínas de otras células o proteínas locales del medio. Por ejemplo, estas proteasas pueden degradar también la fibrina que se fabrica durante la formación de fibrina por la cascada de coagulación. Las enzimas que son liberadas tienen la capacidad también de degradar células. Por ejemplo, hay porinas. ¿Qué es una porina? Una porina es una célula que le hace un agujero, un poro, a la membrana plasmática de otra célula. Están destinadas a células que no son las nuestras. Sin embargo, ojo, porque pueden hacer poros en las células nuestras también. O sea que cuando se liberan los componentes lisosomales, que son enzimáticos, degradan el medio local, degradan
lo que esté en el medio local que haya sido invasor del medio local, o sea, la noxa, y degradan las células locales también, lo que esté ahí mismo. O sea que las enzimas degradan todo, ¿está bien? Degradan lo que encuentran. Hay hidrolasas para degradar incluso moléculas más pequeñas, hay enzimas de las que se les ocurre. ¿De dónde salieron? Salieron de los lisosomas. ¿De dónde? De adentro de los macrófagos, de las células blancas, principalmente macrófagos y polimorfonucleares que se abren. Eso se llama degranulación. Se abren esos lisosomas, se degranulan y la liberación de esos gránulos, que serían lisosomas, lo que produce es entonces degradación local. Otros gránulos, pasando entonces a lo siguiente, están los radicales libres. Otros gránulos son peroxisomas y lo que contienen son radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Un radical libre es una especie reactiva del oxígeno, es decir, son sustancias que tienen, como por ejemplo el anión superóxido, los oxidrilos, el agua oxigenada, son entonces moléculas que tienen una inestabilidad en los últimos niveles de algunos de sus átomos. Una inestabilidad. Eso hace que estas especies sean reactivas y tengan la capacidad de unirse a sustancias que están en el medio. ¿La consecuencia cuál es? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, anión superóxido u oxidrilos y los uno a los ácidos grasos de los fosfolípidos de una membrana, los ácidos grasos de los fosfolípidos se desprenden, se peroxidan los ácidos grasos, esa peroxidación los desprende del fosfolípido, el fosfolípido se desarma, entonces la membrana se desarma. Tan fácil como eso. Entonces, pueden hacer eso con cualquier membrana o pueden unirse a proteínas y desnaturalizarlas. Es decir, las especies reactivas del oxígeno o radicales libres tienen la capacidad de producir degradación de moléculas que están en el medio, macromoléculas, glúcidos, lípidos, principalmente lípidos y después proteína y último glúcido, por oxidación. ¿Está bien? Entonces, esos radicales libres traen como consecuencia el desarmado de moléculas de mayor volumen y la consecuencia final es que tenemos productos de degradación en el medio. ¿Está bien? Por último tenemos los neuropéptidos. Hablando del cuadro de mediadores químicos, tenemos los neuropéptidos, y los neuropéptidos son sustancias que se liberan de los axones. La sustancia P es el principal, se liberan principalmente por acción de prostaglandinas y nada, son mediadores del dolor. La sustancia P es un mediador químico del dolor. ¿Para qué se produce el dolor? Se produce porque es un llamador el dolor. Es un llamador. ¿El llamador qué hace? El llamador le dice a nuestro organismo que esa zona le está pasando algo, la zona donde está la inflamación le está pasando algo, nos dice que esa zona no la tenemos que usar, ¿no es cierto? Cuando está algo inflamado, muchas veces la gente dice, uy, tengo inflamado acá, me voy a hacer unos masajes, que... Nada, cero masaje. Inflamado, no toque, no toque. Para eso el cuerpo le está diciendo, chamigo, déjese quieta esa zona. Se lo está diciendo su propia sustancia P, sus propios neuropéptidos le están diciendo que quédese quietito, no toque nada. La conclusión de esto es que tengo un proceso inflamatorio, y ya termino con esto, redondeo, porque esta charla se hizo más larga de lo que quería, pero redondeando pasaría lo siguiente. El redondeo de la cosa sería, una noxa ingresa a nuestros tejidos. Cual fuera la noxa, radiación que lastima células, unas bacterias, un grupo de bacterias que no saben dónde ir y vienen y nos quieren entrar adentro, un coronavirus, por ejemplo, un coronavirus entra a la vía respiratoria, por llamar alguna cosa así, darle nombre, una lesión por trauma, un golpe, por ejemplo, no estudia la materia, ¡pah! Y entonces cualquier circunstancia que produzca
que sea capaz de iniciar el proceso, hace que localmente, en un tejido localmente, comiencen a aparecer sustancias que no estaban allí. ¿Que provienen de dónde? Pueden provenir de una bacteria o de un virus que ingresó, pueden provenir de que alguna célula se lastimó con la radiación o con un golpe, puede provenir de lo que fuera, de la tinta que coloqué desde afuera, lo que a ustedes se les ocurra, toda la lista de cosas que pueden hacernos daño, que ustedes vieron que pueden hacernos daño. Generan entonces localmente un pequeño medio, pero dentro de lo que se genera en ese pequeño medio, ¿qué aparecen? Aparecen factores que inician la inflamación localmente. Entonces los macrófagos locales se dan cuenta que está pasando algo raro, por decir, y empiezan, fagocitan, se activan esos macrófagos locales, liberan sustancias quimiotácticas que también pudieron haber sido liberadas por las mismas, por ejemplo, por bacterias que entraron. Se liberan sustancias quimiotácticas, sustancias activadoras del endotelio, y ahí empieza el proceso, más o menos la cosa empieza así. Activa el endotelio, vasodilatación, la rémora, las células que vienen navegando por el río se marginan, se adhieren, pasan al medio, aumenta la permeabilidad, se produce pasaje de plasma con las proteínas correspondientes, el exudado correspondiente, con moléculas ya proteicas de la sangre, con complemento, con factores de coagulación, entran las células, entran plaquetas, ya se produce entonces una activación de las células, mediadores químicos que se liberan, reactivación local del proceso, liberación de sustancias que van a otras partes del cuerpo, nos pueden producir fiebre, y eso es inflamación. Esa es la inflamación. La consecuencia visible de la inflamación local, vasodilatación, que nos trae color, calor, ¿está bien? Color, calor, la vasodilatación local, la formación de un edema local, tumor o bulto, la estimulación de los nervios, ya sea por compresión o por formación de sustancias, dolor, ¿está bien? Calor, color, dolor, tumor. Y si la inflamación es muy grande, impotencia funcional, inflamación aguda. La inflamación puede ser visible, que es lo que nos pasa habitualmente cuando la describimos, pero las inflamaciones, ojo, como les decía antes, porque pueden pasar desapercibidas. Y las crónicas, que vamos a mencionar en el próximo videíto, para no hacer tan largo, pueden ser mayormente más problemáticas todavía. ¿Qué pasa con la inflamación? ¿En qué termina la inflamación aguda? Que es de lo que estamos hablando, inflamación aguda. ¿En qué termina la inflamación aguda? Bueno, puede pasar uno que haya restitución o resolución ad íntegro. ¿Qué quiere decir esto? Una restitución completa del tejido. La inflamación fue muy leve, se lesionaron muy pocas células, se restituyeron. Aquí no ha pasado nada. Restitución ad íntegro. ¿Está bien? O ad integrum. Todo entero, pum, listo, tejido como estaba, aquí no pasó nada, las células inflamatorias, los macrófagos terminan de consumir todo lo que había localmente, todo el mare magnum que se había formado, toda la laguna, por llamarla de alguna manera, inflamatoria que se había formado, el excedente de edema se reabsorbe en los vasos sanguíneos, algunas de las proteínas pasan a los vasos sanguíneos, los macrófagos locales se terminan de comer las células que sobraban, algunos macrófagos pasan al tejido linfático, algunas células pasan al tejido linfático, van a los ganglios linfáticos, e incluso pueden dar reacciones en los ganglios linfáticos locales, que eso pasa durante la inflamación también, porque ojo, cuando uno dice, por ejemplo, uy, mirá, acá tengo unas bolitas, tengo el ganglio inflamado, dice la gente, ¿no es cierto? La gente, ustedes también, Tengo el ganglio inflamado. Claro, es lógico, sí, no tiene uno, tiene varios, porque hay varios ganglios. Tiene varios ganglios inflamados, señora, señor, tiene varios ganglios inflamados, porque esos ganglios inflamados están inflamados porque productos de algún proceso inflamatorio cercano llegaron por vía linfática a ese ganglio linfático y ese ganglio linfático se activó.
Y entonces tengo el ganglio inflamado, ¿qué pasa? Tengo angina, puede ser una angina, puede tener un proceso de algún germen que entró por una hendidura entre dos dientes cuando se pasó el hilo dental, o puede tener una caries, o puede tener no sé lo que fuera. Proceso inflamatorio que se diseminó hasta el ganglio linfático. Bueno, entonces, puede haber, vuelvo a lo anterior, puede haber una restitución completa. Se restituye por completo el proceso inflamatorio y entonces, nada, no quedó nada. Listo. La otra cosa que puede pasar es que haya formación de un absceso. ¿Qué es un absceso? Todo el mundo ha visto un absceso. No, yo no vi. Bueno, sí, vos viste también, todos vieron. Por ejemplo, han visto, por ejemplo, un granito que se le forma pus. Bueno, eso es ese no es exactamente un absceso, pero es como un absceso. Un absceso es una colección de detritos celulares inflamatorios y de proceso inflamatorio activo y que no tiene ninguna funcionalidad. Y si uno lo saca, es esa cochambre amarillenta que sale y que, bueno, uno cuando lo mira, si mirara, ¿qué vería? Vería células macrofágicas, vería detritos de células de otra índole, vería detritos de bacterias, alguna bacteria tirada por ahí dando vuelta, vería proteínas plasmáticas, vería complementos, fibrina, es decir, vería componentes del medio extracelular degradado, ¿está bien? Formación del absceso, que suelen formarse principalmente con gérmenes, los abscesos. Los abscesos suelen estar relacionados con algunos gérmenes que son capaces de formar abscesos, de formar pus. Bueno, muy bien. Entonces puede haber absceso y el absceso después puede resolver en distintos caminos, es decir, el absceso puede resolver, puede lo que fuera, pero puede formar entonces el proceso inflamatorio agudo, puede terminar el absceso. También puede formar cicatriz, es decir, se sustituye el tejido funcionante por tejido fibroso cicatrizal. Es decir, la lesión fue lo suficientemente grande o el tejido fue lo suficientemente poco capaz de restituirse y entonces quedaron como agujeros entre las células y esos agujeros son reemplazados por tejido fibroso. Que de hecho si nosotros miramos el órgano va a aparecer el tejido fibroso. Si ustedes se miran en sus manos, suele haber en las manos de cada persona, yo no sé ahí si se ve, a ver si se ve ahí una cicatriz. A ver, acá hay una cicatriz, esto es una cicatriz. Una cicatriz, ahí se ve perfecto la cicatriz. Esto es una cicatriz, no, esta, es una cicatriz. ¿Una cicatriz qué es? Pero como ahí está la piel, no es la piel. Eso parece piel, tiene color de piel, se toca como piel, pero no es piel. Eso es tejido fibroso que está reemplazando la piel, la lonjita de piel que no se formó ahí, sino que se formó una cicatriz. ¿Cuál es la diferencia? Es que no son células de piel, o sea que es tejido no funcionante. Si un órgano, si toda mi piel fuera esta cicatriz, entonces sería el hombre cicatriz y mi piel no funcionaría. No tengo piel, tendría cicatriz en vez de piel, tendría tejido fibroso en vez de piel. Lo mismo pasa con cualquier órgano. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pasa que si no hay tejido funcionante, los órganos no funcionan, motivo por el cual la cicatriz no es la mejor forma de reparar. Sin embargo, es una forma es una forma de mantenerse cohesionado el tejido y darle funcionamiento al resto del tejido para que no se desarme, para que trate de no perder función. ¿Está bien? Fibrosis, fibras, entonces fibrosis, tejido conjuntivo, tejido conectivo, reemplazando al tejido funcionante. ¿Está bien? Perfecto. Y la otra cosa que puede pasar es que, que la inflamación pase a un proceso crónico, que se cronifique. Es decir, que cambie la celularidad y que el proceso se haga crónico. ¿Está bien? Y se transforme en un proceso de inflamación crónica. De lo que les hablo en el próximo video para que puedan descansar entre esta charlita y la otra como ustedes quieran. Yo ahora voy a corto y sigo, pero ustedes si quieren pueden seguir o no, hagan como les parezca. Nos vemos en el próximo video, chicos.